Hebreos capítulo 4. Si lo alaba se goza porque Dios es bueno. Dios bendiga a cada visita que está con nosotros. Perla nos acompaña aquí, hermanos. Dos veces, ¿verdad? Ya, ella vino 2 veces acá, pero no le hemos saludado. Estamos fallando. Levanten la manita, hermanos, saluden a Perla que nos está visitando. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Y son 2 hermanos que estás aquí y que nos visites, gloria al Señor, amén. ¿Cuándo fue que? Para el sábado pasado fue, ¿verdad? Sí, el sábado pasado fue su primer día que ella vino, gloria al Señor. El sábado anterior, hermanos, el día del festejo que hubo aquí, amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Y así cada visita que esté aquí, bienvenidos todos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo número 4. Y vamos a leer en el versículo que es número 12. Y si lo alaba se goza, porque Dios es bueno. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pienso que algunos saben el texto de memoria, pero léelo. Está bien conmigo. Y la Biblia dice, hermanos, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Léalo conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra y el espíritu y los tuétanos y discierne los pensamientos. Aleluya. Ese es el texto bíblico. Presentamos a Dios nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes en este instante. Padre Dios nuestro que está en los cielos, oramos, Padre Dios, para presentarnos todos, Señor, sin excepción del más pequeño al más adulto, Señor, mentes, corazones, todos, Señor, sujetos a usted. Que su Espíritu Santo pueda hoy trabajar, ministrar, dirigirnos, Señor, a través del tiempo que se va a invertir para escuchar su palabra, que es el momento más importante de todo culto a celebrarse. Le pedimos, Señor, que tome usted dirección, nos provea, Padre, ese oído alerta para oír, ese corazón, Señor, que está abierto para que su palabra pueda entrar y ser sembrada. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, sobre toda mente y pensamiento, Dios mío, de modo, Padre mío, que haya, Señor mío, tranquilidad en esos pensamientos y la palabra, Padre mío, pueda penetrar también esas mentes. Te pido, Señor, que seas tú, Padre mío, poniendo, poderoso Dios, Padre amado, ese cuerpo también físicamente, Señor, poderoso Dios, dispuesto. Quita todo cansancio físico, Señor, o mental. Te ruego, Dios mío, tomes control sobre este ambiente, sobre este lugar, Señor, que es su casa, casa de Dios, como se le ha dedicado, Señor, para que aquí se predique y se enseñe la palabra suya, Señor. Te pido, Padre, que tome dirección, Señor, de toda vida que está en este lugar, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Glorifícate esta hora, Padre. Pido su ayuda, pido su respaldo, pido, Señor, de su poder, de su gracia, de su sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús, para poder, Señor, presentar esta palabra en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Puede usted sentarse, por favor, unos momentos. Gloria a Dios. Le doy un título muy sencillo para esta tarde, bajo el título La Palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vámonos a nuestro versículo, nuestro texto bíblico, donde nos encontramos en el libro de los que se llama Hebreos. Amén. Fue escrito con intenciones de poder alcanzar y poder ampliar el conocimiento de Jesucristo a aquellos del pueblo hebreo. Pero esta carta no llegó solamente a los hebreos o israelitas, como se les puede llamar también, sino que la carta fue escrita y traspasó las líneas de los hebreos, judíos, israelitas, lo traspasó las líneas y empezó a circular también en las iglesias, donde no eran necesariamente todos judíos o hebreos,
Y esta carta que habla tanto de lo que es el culto judío y que explica tantas cosas que tienen que ver con el tabernáculo y la razón del sacrificio, etcétera, ¿verdad? Nos habla, gloria al Señor, nos presenta, gloria al Señor también. Cuando llegamos a este versículo, a este texto bíblico, gloria al Señor, una de las declaraciones más impactantes que usted pueda encontrar en toda la Escritura, mis hermanos, acerca de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Escuchen eso, hermanos. Por el Señor, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Vamos a distinguir esto de una manera inteligente, conforme el Señor nos permita en los minutos que tenemos por delante, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, usted la tiene hoy a su alcance, usted la tiene en su Biblia, está escrita. Toda esa Biblia es palabra de Dios. Toda esa Biblia es la revelación que Dios, el Padre Todopoderoso, en sus deseos y sus intenciones de amor, de compasión por la humanidad, deseó Dios que se escribiera su palabra, que se unificaran estos libros, que se produjeran estos libros, son llamados Biblias, y que todos los que tuviesen interés, que desearan conocer a Él y a Jesucristo, pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Hoy no solo está la palabra de Dios escrita, también está la palabra de Dios escrita en tinta, y también está escrita en aspectos ahora un poquito más digitales, pero así electrónicos. Gloria al Señor, la Biblia electrónica es algo popular que hoy está sucediendo, pero así que está aconteciendo ante nuestros ojos, ¿verdad? Y ante la sorpresa de muchos, gloria al Señor, se ha popularizado bastante. Eso no sé todo el impacto que va a causar, positivo o negativo, gloria al Señor, en la Biblia electrónica o la Biblia digital, como se le pueda llamar, gloria al Señor, pero quiero que entienda que la palabra de Dios, conforme el tiempo va transcurriendo o ha ido transcurrido desde el inicio, gloria al Señor, ha hecho impacto en millares y millares de personas positivamente. La palabra de Dios ha creado una forma o fórmula de cambios que han sido radicales y muy poderosos, trascendentales, puedo decir también, que ha impactado hogares, que ha impactado personas, ¿cómo le llamamos? Solas, casados, niños, jóvenes, ancianos de alta edad que nunca tuvieron acceso a la palabra de Dios, fueron impactados, y todavía la palabra de Dios sigue haciendo impacto poderoso en nuestro tiempo, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene propósito de existencia. La palabra de Dios tiene propósitos de por qué es o por qué existe o por qué Dios la dejó para que tuviera al alcance de nosotros. Ahí vamos a iniciar. Pues cuando el Espíritu Santo manda al escritor de Hebreos a escribir, le suelta esta capacidad de revelación, porque la palabra de Dios que está escrita, esta palabra que tenemos, que tiene usted en su Biblia, que hemos leído, de esto solo un versículo, mis hermanos, amén, es la palabra de Dios revelada, es la palabra de Dios para los hombres, para toda la humanidad en esta tierra. Y esa palabra le da el Señor por el Espíritu Santo ese poder de poder escribir, de poder poner en palabras, en expresiones, esa declaración del corazón de Dios para toda la humanidad. Y el versículo 12 nos habla de esa misma palabra. Y nos dice, porque la palabra de Dios, y lo primero que encuentra, hermano, que podemos visualizar es que dice la Biblia que es viva y que es eficaz. La palabra de Dios, hermano, es palabra viva. La palabra de Dios no es palabra muerta. La palabra de Dios no es palabra muerta, hermanos. La palabra de Dios es palabra viva. La palabra de Dios produce vida. Bien, gloria al Señor. La Biblia dice que nosotros todos, los que no están con el Evangelio, que no están en Cristo, hermano, los que no están en Cristo, gloria al Señor, los que no siguen a Cristo, dice la Biblia que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabía usted eso? Que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que éramos muertos caminando por las calles.
viva, pero espiritualmente muertos bajo condenación. Condenación eterna, quiero que sepa. Eso es impactante para nosotros. Cuando esa palabra nos dice, estabas muerto, pero yo me despertaba todos los días. Eso es físico, carnal, de este mundo, y nada que ver con el despertarse todos los días y espiritualmente conectarse con Dios. Hermanos, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios, gloria al Señor, desde el principio de la creación, el Señor Dios Todopoderoso suelta su palabra, la palabra de Dios, la palabra viva. Y la palabra de Dios, mira, mandó y dice, y fue hecho, y hubo, dice la palabra del Señor. Lo que Dios ordenaba se hacía. Desde el principio, gloria al Señor, Dios ordenó que hubiese y que se creasen animales sobre la tierra, y los animales existieron. Dios mandó que se formasen las estrellas, y como la palabra viva, mandó que se formaran las estrellas. Oh, qué lindo es Dios, hermanos. La palabra de Dios nos da a nosotros las señales más únicas que pueden tener, hermanos. Porque te voy a decir una cosa, hermanos. Habrá muchas religiones en este mundo. Habrá muchas religiones en esta tierra, hermanos. Pero les voy a decir algo. La religión verdadera es la religión cristiana. Oye, son cristianos como no llegaron. Te voy a decir, hay muchas religiones en este mundo, pero no todas las religiones tienen esta revelación. La religión única que tiene, te voy a decir, pastor, pero eso es sectario, hermano. El cristianismo es la única religión que salva. Y te promete y te da vida eterna, porque si es así es. Gloria al Señor, es lo único, hermano, que existe. Cualquier otra religión no tiene validez, porque aquí, hermanos, está ya declarado para nosotros que solamente hay un camino, y el camino es Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y esa palabra, gloria al Señor, la gente le preguntaba a Jesús, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices esto otro? ¿Por qué hablas así? Y él dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Eso yo hablo. Lo que Él me da, eso digo. Lo que Él me dice que diga, eso enseño. Y esa es la palabra de Dios. Quiero decirte que Jesús es la revelación de esa palabra de Dios. Aleluya. Así es, la palabra del Señor es viva. Por eso usted que tiene ahora el alcance del conocimiento de la palabra, de verdad, hermano, si tienes el conocimiento de la palabra, el alcance, no tienes que saber toda la Biblia, ni tienes que saber 10,000 versículos de memoria. No lo necesitarías. Y si los puedes llegar a acumular en tu cabecita, a Dios sea la gloria, y jamás se sienta más que nadie, porque Dios te da la capacidad de memorizar. Alabado sea el Señor. Eso se lo dejamos al Señor, porque Él te da los talentos, las cualidades o las capacidades a los hombres. Pero la palabra de Dios, cuando llega a ti, comienza a producir vida en usted. Aleluya. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice amén. Es eficaz porque produce, es eficaz porque hace lo que nadie pudo hacer en este mundo. Aleluya. Muchos padres han tratado de criar hijos y de educar hijos, y hijos rebeldes a veces aparecen en la lista de sus hijos, los hijos que no se quieren someter, hijos difíciles. Pero yo te puedo decir una cosa, hermano, cuando la palabra de Dios llega a una persona, no importa cuán rebelde sea, cuán clase de calidad, de mala conducta tenga esa persona, cuando la palabra de Dios llega, le produce vida, y lo hace desde ese día una persona eficaz en esta tierra, porque la palabra de Dios produce eficacia en los seres humanos. La eficacia te hace verdaderamente libre en esta tierra, hermanos. El hombre que no tiene a Dios, que camina sin Dios, está atado y no sabe que está atado. Es esclavo y no sabe que es esclavo. Es ciego y no sabe que está ciego. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombres o mujeres. Da igual la cosa, hermanos. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En un coro que cantamos nosotros que dice que yo era ciego, pero ahora veo. Una cosa yo sé, y ahora creo, dice, que yo era ciego, pero ahora veo. Aleluya.
Aleluya. Dice, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Si no le la gloria a Dios, porque Dios es el que te abre los ojos espirituales y comienzas a ver tu panorama real por la palabra de Dios que comienza a revelarte. La palabra de Dios es vida, es viva, te produce vida de verdad y comienzas a ver las dificultades de ese mundo perverso de pecado, de maldad, de engaño, de fraude que existe fuera del Evangelio. El pastor quiere decirme que en el Evangelio no hay fraude, que en el Evangelio no hay engaño, que en el Evangelio todo es bonito y todo eso. Pues no es así, ciertamente un 100%. Pero Dios le llama a todos los cristianos que pueda haber. Dilo a alguien. Dios le llama a todos los cristianos que puedan existir, a que vivan vidas rectas, a que vivan vidas honestas, a que sean verdaderos, serios y formales, a que sean personas rectas en la vida. En este mundo de pecado, usted se presenta como luz en las tinieblas. Dice amén. La mitad dijo amén, por si acaso. Quiero decirte, hermano, si quitamos una pelea, cada vez que la palabra se va anunciando del púlpito, hay una pelea espiritual. El diablo mueve todo su ejército para tapar oídos. El diablo mueve su ejército para meter distracciones. Aleluya. Y usted tiene que estar alerta. La palabra de Dios que te quiere dar vida ha llegado al momento que puede llegar a su destino de usted y rápidamente abrirle su hambre y sed espiritual de la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es viva y produce vida. La palabra de Dios es eficaz y transforma a los hombres. Los hace verdaderos hombres, verdaderas mujeres responsables. ¿Me está escuchando? Responsables, mis hermanos. Hombres y mujeres que no tenían responsabilidad, que no se les podía confiar nada, que no eran capaces de hacer nada, que no tenían valor para hacer nada. Dios los transforma y los hace verdaderos hombres que pueden ser responsables. ¿Alguno aquí? ¿Hay algún hombre y mujer que fue transformada? Aleluya, que fue alcanzada, que el Señor le dio esa capacidad de saber, yo no me siento igual, yo no soy el mismo, no soy la misma, aleluya. Pero si alguien viene contigo, no veo cambios en ti, yo no veo cambios. Mira, si alguien te lo dice por ahí, órale al Señor. Cada vez que oigas eso quiere decir que hay que orar y ayunar, porque alguna señal está dando usted ahí de zona gris en lugar de blanca. De oscuridad en lugar de luz, o algo ahí, o quizás simplemente una señal del enemigo para que usted empiece a perder ánimos y fuerza en este camino del Señor, donde Dios nos ha llamado a vivir, hermano. Dios te ha llamado y me ha llamado a vivir de victoria en victoria, de poder en poder. Alabado sea el Señor. Mete su mano, dale la gloria a Dios, porque no se mueve. Dale la gloria a Dios, porque te dio la palabra. Dale la gloria a Dios. Dios sea la gloria. Es el Señor que nos reviste, hermano, que abrió los ojos. Si esa Biblia que usted ve aquí, esta Biblia que usted tiene por allí, o la Biblia electrónica que tú puedas tener en tu manita, yo te voy a decir una cosa, hermano, esa Biblia, esa palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es lo mismo que Jesucristo, es lo mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, hermanos. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Amado sea el Señor. Viva, es eficaz. Me gusta la palabra eficaz, hermano. Porque antes, yo no sé los hermanos que están aquí, yo no sé de los que todavía están aquí, no el Señor en el Evangelio y todavía actúan de esa manera, hermano, que comienzan las cosas y no las terminan. ¿Hay alguno aquí? ¿O solo yo? Comienzan y ya no quiero. Que haga otro eso, que otro trabaje en eso. Pastor, ¿y no tiene a otro por ahí? La respuesta mía siempre ha sido, fíjese que no. Pero yo ya no quiero. Pues déjenme para acá, yo agarro todo. Los pastores tienen que aprender a agarrar de todo, hermano, de cargar toda la carga, toda la montaña, la llevan en los hombros. Hermano, hasta que aparezca alguien, ¿necesita ayuda, pastor? Sí, fíjate. Pues tírame la montañita para yo te ayudo. Aparece alguno de esos valientes que está buscando que hacer en la casa de Dios, que ve que hay necesidad de esto, de aquello, hermano, amado, querido. Dios le bendiga. Estoy hablando de la palabra de Dios te hace eficaz. La palabra de Dios te hace una persona que está al pendiente de las necesidades espirituales. No solo
Pero estamos aquí. Te hace eficaz porque ya usted dejó esa vida de intereses suyos nada más. Y no le importa la gente, no le importa el vecino, no le importan los demás. No es solamente para acá, hermano. El evangelio no es solamente el evangelio de, no sé cómo le llaman en su país de ustedes, pero hay un instrumento que se llama asadones. Piochas, no sé cómo le puede llamar a usted, pero lo mismo hace la piocha y el asadón. La racha. La lacha. Lacha. Aprendí. Clalacha. ¿Sabe cuál es el problema de estos instrumentos? Que usted los tira y no te tiran para allá nada, todo es para acá. Y cristianos hay, pero abundantes, hermanos. Pero un montón de cristianos no vinieron solo para acá. Solo para acá, solo para adentro, hermanos. Tienen toda la bendición, andan bien inflados de bendición. Pero yo les digo, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a compartir la bendición. Dios nos llamó, hermanos, a servir. Aleluya. No se va a servir. La palabra de Dios te reta para que seas eficaz. Escucha, para que seas útil. Pero pastor, la Biblia dice que nos llamemos siervos inútiles. No te puedes llamar siervo inútil hasta que no seas útil. Pastor, y que está hablando un trabalero. Estoy diciendo las cosas como están escritas en la Biblia, hermanos. El creyente que es útil, que sirve, que está allí queriendo y trabaja, que se esfuerza, que lucha, que está sirviendo para la obra del Señor, que está haciendo hasta lo máximo que puede hacer para la obra de Dios, hermano. Está útil. Solo cuando eres útil te puedes llamar inútil. Solo cuando eres útil te puedes llamar inútil. Dile al hermano que está a tu lado, eso siempre lo entendió. Solo cuando seas útil te vas a poder llamar inútil. Bueno, lo que pueda, ¿verdad? Que tenga valor. Yo sé que esta palabra es compromiso, hermano. Es compromiso para mí, es compromiso para el que pueda entender, hermano. Yo quiero que usted me entienda, hermano. Yo no sé los demás que predican, pero yo le puedo decir una cosa, hermano. Cuando el Señor me manda a esta cosa, yo no sé, digo, Dios mío, pero ¿qué problema usted quiere que yo me meta? Señor, es tu palabra y en tu nombre vamos a dejar correr. En su nombre, Señor, vamos a tirar esa red, a ver si cae algún pescado, a ver si alguien quiere entrar en esa barca, a ver si alguien quiere entender que esto no es para el que no vino, esto no es para el que no vino esta tarde a la iglesia, esto es para usted que vino a la casa de Dios. Dice amén. Levanta su mano, denle la gloria al Señor. Permítale al Espíritu Santo que trabaje, que opere, que haga su obra. Que haga su obra. El poder de Dios trabaja a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben ese texto bíblico? La palabra de Dios es la espada del Espíritu, hermano. Claro, ya lo sé, ya no me lo digo otra vez. Bueno, y si tú sabes lo que sabes, porque ya lo aprendiste, por la gracia de Dios conoces esa revelación de la palabra del Señor, te la sabes. Verás que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, ¿por qué no te dejas cortar? Porque la palabra de Dios es esa palabra, hermanos, que te deshace y te vuelve a hacer y sigue la palabra moldeando, ¿verdad? Es eficaz. Me gusta la palabra eficaz, hermano, porque de no ser te hace que seas. De ser un cobarde te hace un valiente, ¿me saben? ¿De un cobarde también vino? Es que no vinieron, hermano. Yo quiero decir, hermano, que el Señor te transforma esa mentalidad, sí, negativa, te la hace positiva. Es lo que hago aquí. Esa palabra que hizo usted creer de que yo no puedo hacerlo, de que yo no tengo capacidad, eso te lo cambia el Señor. La palabra de Dios te hace eficaz. Hermanos, no hay cosa más trágica y difícil, hermano amado, que un cristiano que se niega, hermanos, a hacer y caminar en la voluntad del Señor. Por la palabra de Dios, cada vez que tú la escuches de aquí, que venga por esa ministración del Espíritu, que se llama, en el griego se le llama el rema. Yo he escuchado eso en muchos púlpitos, ¿verdad? Sí, pero es el rema del Espíritu, hermano. La palabra de Dios que llega a nosotros y que nos avisa. Te estoy dando la palabra esta tarde para que seas eficaz. Que el Espíritu te reta, porque Dios está cansado del cristiano que es un cristiano incompetente. Levante su mano, dile la gloria a Dios si puede. Que no puedo, sí puedes. Alabado sea el Señor. Capaces. Te hace de esa clase de persona.
aleluya, que puede, eficaz, que es eficaz, que es victoriosa, que puede proclamar la victoria de Cristo, que no le tiene miedo a predicar el evangelio a otras personas. Eficaz, eficaz, eficaz. Aleluya. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, no entendí todo, pero una cosa hazme hoy, hágame una persona eficaz cristiana. Una persona cristiana eficaz, Señor. Eficaz. Y tú vas a ver el mover de Dios en tu vida. Tú vas a empezar a ver cosas a tu alrededor. Tú vas a empezar a ver que tu testimonio y tu vida que llevas en Cristo, hermano amado, está haciendo impacto en muchos otros. No solamente bendiciéndole a usted, porque usted ha aprendido a ser una persona verdaderamente viva y eficaz. Porque la palabra te produce vida y te hace eficaz. ¿Sí, amén? Bueno, Señor, mira, no termina aquí porque hay más. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos. Lo que le quise decir anteriormente, porque eso sí está escrito, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esa es la palabra del Señor. Claro, la palabra de Dios, asimismo, como una espada, dice, de dos filos, una espada de doble filo. Gloria al Señor. Mira, hay una espada, y la espada usted la tiene que conocer, diferente que un cuchillo. Pero hay gente que no tiene espada, tienen cuchillo, fíjate, y el cuchillo corta para un lado, pero tú no necesitas un cuchillo. Hay gente que tiene la palabra de Dios como si fuera cuchillo. ¿Alguno aquí? Tampoco vinieron, ¿verdad? Le voy a decir algo. La palabra de Dios no es cuchillo, la palabra de Dios es espada, y no es cualquier espada, es una espada de doble filo. Y esa es la descripción única y que bíblicamente se debería aplicar, hablando de lo que podría usarse como una forma ilustrativa de lo que es la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. En el griego que se escribió eso es un poquito más fuerte, porque dice que es cortante, pero con un filo que tú le pones un cabello y te lo corta. Te lo corta, hermanos. No sé los que han dado filo a los que fuimos del campo. ¿Hay alguno aquí? I'm sorry, pero yo me crié en el campo, hermanos, y conozco esas cositas un poco, ¿verdad? De lo que Dios me permite. Dándole filo, hermanos, y tú tienes que probar ese filo, porque cuando tú le das al monte y el monte te rebota el machete, lo que sea, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede más ese monte que mi machete. ¿Qué pasó con mi filo que le di? Filo. No, hermano, cuesta dar filo, lo que sea. Hay que aprender. Tienes que saber cómo darle filo a eso que es cortante. Porque para ser cortante tiene que tener filo. Y para tener filo hay que gastar tiempo para darle filo y saber, aprender cómo dar filo, que sea filo eficaz. Es lo que vamos a tener. Eso en la Biblia es cortante. Esa Biblia que es cortante, tiene dos filos y es cortante. Algunas veces la palabra de Dios viene y te corta. Entonces, uy, ¿por qué está hablando así el pastor? Alguien le contó mi historia. Eso es cortante. Eso es cortante. Alguien le dijo algo. Empezamos a buscar quién fue. Empezamos a ver quién será que le habrá dicho. No será la hermana, no será el hermano. Mira, hermanos, no desconfíes del poder de Dios. Y de la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce los pensamientos de todos nosotros. Que tú te quieras esconder, como te quieras quedar, como dijo el pastor que predicó hace 8 días allá en Kitchener. Por allá estaba en medio de un evento grande donde había mucha gente, y por allá estaba detrás de mucha gente, ni siquiera estaba al frente. Por allá estaba, y el hombre de Dios que predicaba dijo: aquel que está allá, alcanzo a verlo de tal color. Y todos miraban y se apartaban, y todos miraban hasta que llegaron hasta él. Y decía: ese, aquí. Y él decía: no puedo ser yo, tiene que ser otro. Así somos a veces, hermanos. Y el siervo de Dios le dijo: usted, el que está allí, de color tal, pasa aquí. Yo me quedo pensativo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Dios de los cielos. Ese día, ese hombre, esa persona que te hablo de este día, hermano, ese día él testificaba hace 8 días atrás. Ese día su vida fue cambiada, transformada por el poder de Jesús. Ese día reconoció que Dios lo estaba sacando a cosas, obras que hacer.
necesidad, que había una necesidad de hacer caso a Dios, que había una necesidad de decirle a heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Como lo dijo el mismo apóstol Pablo, en el piso, caído en el piso, derribado por el poder de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo sé que aquí vemos muchos muy bien cómodos, hermanos. Dice amén. Solo yo soy el único. Aleluya. Pero quiero decirte, hermano, vemos muchos muy cómodos aquí. Yo creo que es necesario que te caigas al piso por todo y silla. Puesto en el piso, tú le dices, ok, ya. ¿Qué quieres? No. Que llega un momento de esos, hermanos, donde Dios entonces empieza a tomar, ahora ya lo va a dirigir usted, ahora voy a dirigir yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor, lo que tú digas, sí, Señor. Necesitamos eso. Necesitamos de esa clase de movimiento, hermano, donde Dios con toda su urgencia, donde Dios con todo su poder, donde Dios con toda su autoridad y poder para escoger y elegir, hermano, amado, toma el control y la rienda de tu destino. Transforma mentes, transforma corazones. El corazón es que el Señor tiene que sacar completo, hermano, con todo y arterias. Tiene que sacar el Señor los corazones. ¿Sabe por qué? Porque están endurecidos. Hay mentes que el Señor tiene que sacar todo ese cerebro para afuera y pasarlo en su sangre, lavarlo con su sangre. Volverlo a meter otra vez esos cerebros, porque están contaminados, porque están mal dirigidos, porque no han puesto su pensamiento en las cosas correctas del Señor. Aleluya. Hermano, su mano de la gloria de Dios si puede. La Biblia dice en esta tarde, hermanos, que la palabra de Dios, aparte de ser viva y eficaz, dice la Biblia que es como una espada cortante como una espada de doble filo, porque la palabra de Dios te corta para bien, te corta para salvación, te corta para dirigirte al camino de luz, pero también la palabra de Dios te reta, porque la palabra de Dios no solamente te va a decir que hay un cielo que ganar, te va a decir la palabra de Dios que hay un infierno que te va a comer, que te va a consumir si no te arrepientes. Aleluya. Este es el evangelio de verdad, hermanos. El evangelio que se está predicando en este tiempo moderno, donde no acepta que hay infierno, ese es un evangelio perverso, es un evangelio fraude, es un evangelio engañoso, es una palabra que ni se debería llamar evangelio, porque no es evangelio. El evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas no ocultan, nunca ocultarían las consecuencias de no llevar el camino de corrección o de arrepentimiento. Si es que se niega ese camino, hay otro camino que lo está esperando al hombre. Y eso tiene que decirse, hermanos. Aleluya. Me venga a decir que no estamos hablando de religión. Esto no es religión, hermanos. Esto no es religión. Esto es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es una relación personal. ¿Estamos de acuerdo? Es una relación personal. Escuchen bien, con Dios y Jesucristo. ¿Estamos ya mejor de acuerdo? No es una relación personal, social, porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club donde tú vienes a ver cuál es el chisme de la semana. Hello. Y fulano que no aparece 3 semanas, ¿será que anda volando bajo? Dice la gente. ¿Qué le pasa a fulana con fulano que hoy, mira, los veo muy serios? Parece que están peleados ese matrimonio. Oye, ¿qué gente más chismosa en la iglesia? No se preocupen, no vinieron. No quiero que usted me comprenda esta tarde que la palabra de Dios es cortante y corta. Amén. Te corta y te puede cortar para que te endereces bien, pero también te puede decir que estás bajo condenación si no te arrepientes. Ya mejor que se nos diga esas cosas, hermanos. Creo que el peor caso o escenario de una persona que venga a los pies de Cristo es que venga a los pies de Cristo porque tiene miedo de ir al infierno. Yo creo que ese es el escenario más negativo que pudiera existir. El infierno se tiene que predicar porque existe, el infierno es real. Pero quiero decirle, hermanos, que si una persona se convierte a Cristo porque teme ir al infierno, no es esa la razón correcta para convertirse en Jesucristo. Tiene que haber temor de verdad, de Dios.
Pero la razón por qué convertirse es porque yo he entendido que el Señor es la única opción que existe en este mundo para que mi alma pueda alcanzar salvación y vida eterna. Y le debo a Él todo, por eso se lo voy a dar, porque se lo había negado por tantos años y por tanto tiempo, entonces se lo entrego todo a Él. Espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, todo al Señor. ¿Por qué? Porque fui negligente. ¿Por qué? Porque fui desobediente. ¿Por qué? Porque estuve ciego. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a esto. Porque me negué a querer tomar este camino de verdad que Dios me estaba llamando de hace mucho tiempo. Por eso, hermanos, es mejor aceptar a Cristo, porque sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Señor. La palabra de Dios dice la Biblia que es como una espada de dos filos, de modo de que corta para allá y corta para acá. Uno dice que corta para allá el que escucha y también corta para acá el predicador. ¿Por qué? El predicador tiene que vivir lo que predica. El predicador tiene que ser ejemplo en lo que dice. Aleluya, gloria a Dios y todo lo que respira. Aleluya, y eso es quizás una de las situaciones más críticas para aquellos llamados al ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pastor que está dentro o el maestro que está dentro de la congregación tiene responsabilidades. ¿Por qué? Después que habló, después que dijo, después que enseñó, después que soltó la palabra, le queda ser ejemplo y modelo a esos que enseñó. Aleluya. Porque va a seguir ahí, en ese grupo. El evangelista es diferente. El evangelista se presenta como que es el campeón grande del campo de batalla y el derriba gigantes y todo eso, y deshace y hace lo que sienta hacer según Dios lo puede dirigir, si es que Dios lo dirige, y después se va y se acabó y toda la gente dice: wow, esto es un gran siervazo aquí. Pero nadie sabe cómo vive ese siervazo. Nadie sabe y ni lo va a saber nunca. Y lo tenemos por grande, pero nunca vamos a saber. Pero el otro que se queda aquí, a eso lo estamos mirando, vigilando. Mira cómo vino vestido hoy. Mira cómo vino. Wow. La gente se queda mirando y escudriñando y juzgando. Los peores son los jueces, los juzgones. ¿Algún cristiano juzgó vino hoy? Pero que Dios no te llamó a juez. No está señalando, hermanos. La Biblia dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Aleluya, la gloria de Dios. Aleluya. Si hay algo, hermano. Hacelo, y dale la gloria al Señor. Gloria al Señor, dale toda la gloria al Señor. Si hay algo, y dije alguito, por si acaso, me gusta el español porque te hace la cosa chiquita, te lo he dicho muchas veces. Si hay algo todavía por ahí, por lo tanto dicen: wow, qué tremendo, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me usa, cómo Dios ha puesto delante de mí, aderezando mesa delante de mis angustiadores, cómo Dios me bendice. Si algo hay allí de eso, no se lo crea para siempre, ni piense que eso va a ser así siempre, porque el Dios de los cielos también te puede poner en medio de la tormenta, como decía el Señor anoche. Amén. Y si a Él le place, lo hace esta misma noche. Vamos a ser a Dios. Entonces, hermano, la gloria a Dios. La gloria a Dios. Aleluya. Porque esa es la palabra de Dios. Te corta. Y cuando te corta, la palabra de Dios está lista para cuando tú te dejes cortar, poderte sanar la cortadita, poderte ayudar a enderezar las cositas que tú descubres que no están bien delante de su presencia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice la Biblia que es espada de dos filos y parte, penetra. Es una palabra que penetra porque como espada puede penetrar, puede traspasar. Es una espada del Espíritu que traspasa y nos empieza a definir. La palabra del Señor nos dice que es una palabra de Dios que penetra hasta partir el alma. Alabamos a Dios. Cuando una persona se deja, hermanos, realmente que el Señor los trate, que la palabra de Dios haga en ellos lo que la mandó a hacer. Cuando la persona le pone ese interés, de verdad: Señor, ¿qué es esto que estoy escuchando? Que tu palabra va a hacer algo en mi alma, que tu palabra va a hacer algo en mi interior. De verdad, Señor, allá habrá algo en mi interior que necesita usted enviar su palabra para que haga algo en mí. Pues esta tarde te lo digo, Dios te lo envía porque hay algo. Y usted puede decir: pero si todo está bien, yo estoy en gran victoria. Hay algo y no te has enterado todavía. Hay algo que no has puesto en poco.
Señor quiere tratarlo y ponerte adelante porque te has retenido en esas cosas. Pero la Biblia le escribe por el Espíritu Santo Jesucristo a todas las 7 iglesias. Hay algunas iglesias que le dicen, pero tengo algunas cosas contra ti. Oye, hermanos, esa es la palabra del Espíritu. Cuando oigo eso digo algunas, no solo una, hermanos, algunas contra mí. ¿Tiene Dios algo contra mí? Sí. Y una de las más impactantes es que has dejado. Hello, estamos aquí. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Aleluya. Comienza usted a examinar entonces, Señor, ¿qué tú quieres, Señor? Desde lo mismo, desde instante, ¿quién dejó aquí su primer amor hace ratito atrás? Lo dejaste atrás, por ahí atrás está ese primer amor. El primer amor, la pasión de Cristo de verdad, real, sincera, que no escatima. ¿Sabes lo que significa escatimar? Es una palabra española antigua, demasiado antigua quizás, pero escatimar, dice esa palabra, escatimar significa que no toman en consideración ninguna cosa valiosa para sacrificarla ante el Señor y Dios Todopoderoso. No hay nada que valga tanto en esta tierra, nada, hermanos. Eso es no escatimar. Nada, ni en este mundo, no hay nada, ninguna cosa. Todo lo entrego a Cristo. Todo. Material, físico, lo entregas al Señor. Lo entregas al Señor. Nada te va a detener, nada te va a impedir, nada te va a perturbar. Eso se trata, hermanos. Es la palabra del Señor, penetra hasta el alma. Y cuando penetra el alma, entonces comienzan a ver los cambios interiores de las personas. Porque una persona es raro en los casos que yo haya visto, que una persona comienza a cambiar por fuera, pero por dentro todavía no ha cambiado, hermanos. Pero suceden casos de esa clase, por supuesto. Gente que puede cambiar muy, muy bonito por fuera, pero por dentro todavía no ha habido cambios. Levante sus manos, aunque no tenga fuerzas. Pero le puedo decir eso. Habrá quien, muy pocos, que cambian por fuera, pero por dentro no han cambiado todavía. Y eso lo sabe el Señor. Pero habrá quien, y en el caso más correcto, la persona comienza a cambiar de adentro, de su interior, que es lo más correcto. Comienza a haber un cambio interior en el corazón de esa persona, un cambio interior en el interior de esa alma que empieza a dar muestras, señales, ¿verdad? Que de actitudes, que empieza a dar muestras y señales de conversación, de clase de vocabulario, que empieza a dar señales de clases distintas de pensamientos, que empieza a dar señales de fidelidad a Dios, empieza a dar señales que lo van conectando con la palabra de Dios en un molde de Dios. Todavía por fuera no ha cambiado, pero por dentro ha cambiado mucho y sigue cambiando. El cambio por fuera pronto se va a empezar a visualizar. Ese es el modo más correcto que creo debería suceder en todos los cristianos. Y habrá cristianos que cambian por dentro, pero nunca cambian por fuera. ¿Estamos aquí, hermanos? Y no van a querer cambiar porque están atados todavía por las cosas de este mundo. Levante sus manos si puede, aunque no tenga fuerzas. Pero le quiero decir que estos casos suceden, existen, se dan. Le pedimos a Dios que Dios nos ayude para ser un creyente verdadero, que la palabra de Dios que esta tarde se está predicando tenga un efecto de esa clase poderoso, impactante en nosotros, y que podamos ser esa clase de persona que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Ese tipo de cristiano que se distingue porque tiene intereses ya no de esta tierra, sino intereses en el cielo. Aleluya. Levante sus manos y dele la gloria a Dios, porque Dios es bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Amado sea Jesucristo. La palabra de Dios nos dice la Biblia, la palabra del Señor dice que parte el alma. Aleluya, que parte el alma. ¿Y qué es el alma, hermanos? El alma es esa área espiritual interior de ese cuerpo físico que si el alma se sale, el cuerpo queda detenido. El cuerpo deja de funcionar, de moverse. El alma se sale y el cuerpo queda sin vida. El cuerpo se muere, pero el alma es eterna. Estamos aquí. Pero la Biblia dice que esta palabra parte esa alma, porque la palabra es espíritu, hermanos. La palabra es espíritu, y la palabra como espíritu, que es la
Dios puede partir un alma, y el alma es importante porque este cuerpo se va a quedar en esta tierra ciertamente hasta ser transformado, porque así como está no puede entrar al cielo, pero esa alma necesita velarse con Dios. La palabra es enviada para partir esa alma. La parte, la atraviesa, la corta, sí Señor, la corta, porque es necesario que interiormente el hombre empiece a cambiar. Es necesario que el hombre interiormente comience a decidirse qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con los intereses del cielo, con las cosas que Dios me llama a hacer. Mira, dice la palabra del Señor, el alma y el espíritu, porque hablamos del espíritu y del alma. El alma y el espíritu, dos áreas de necesidad que Dios quiere cambiar. El alma, el sentir de vida que esté en usted. El espíritu es ese aliento que Dios dio a ese cuerpo para que tuviera vida. El día que Dios le dio vida, Dios puso ese aliento de vida en usted, se llama espíritu de vida. Gloria al Señor. Y eso también lo parte el Señor, también Dios, porque hay espíritu de vida contaminado. Hay espíritu de vida que ya no desean lo del cielo, o no quieren desear lo del cielo, porque hay contaminación. El espíritu también, el alma necesita de Dios, el espíritu necesita de Dios. El espíritu del hombre que está en su alma necesita una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Es la área donde convergen los dos, donde unifican los dos, el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Y cuando se conectan estos dos, comienza una transformación radical en los hombres. Usted va a ver humildad donde no había humildad. Usted va a ver gozo donde había solamente tristeza. Aleluya. Usted va a ver un corazón perdonador donde no había un interés de perdonar. Aleluya. El hombre cambia, las personas cambian, porque su vida interior comienza a ser transformada, impactada por el Señor, por la palabra de Dios. Dice la Biblia, llega el espíritu, llega también a las coyunturas y los tuétanos. Amén. Aleluya. Las coyunturas. Las coyunturas. En inglés las coyunturas son los joints. Son los pegamentos de los huesos. Y te dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es una forma simbólica de especificar que hay áreas de usted que necesitan que se entre el Señor a tomar control también. Hay áreas de usted que todavía no han sido conquistadas por el Espíritu Santo. Hay áreas, pastor, pero ¿cómo puede ser si yo ya le di toda mi vida a Cristo? Le dio su vida a Cristo, pero todavía hay unas áreas de tu vida donde el comandante general ahí es usted. Ahí lo gobierna Dios. Eso no lo voy a negociar con Dios. No puedo negociarlo porque esa es mi propia decisión. Mire, hermano, voy a decir una cosa. Cuando usted viene a Cristo, usted aprende a hacer una cosa. Usted ya no es usted. Usted ya no se pertenece. Usted le pertenece a Dios. Y su vida de usted ya no es su vida. Su vida de usted viene a ser que le dio vida a usted, porque usted se la entrega a Él. Su vida es de Dios. De verdad, ya no puedo yo tomar mi propia decisión. No te conviene, porque su propia decisión lo puede llevar a una vida de dolor, tristeza y decisiones egoístas que ponen en deshonra o en menosprecio lo que Dios te llamó a hacer y a vivir para su santo evangelio. Su nombre es gloria. Aleluya. La palabra de Dios dice que llega a las coyunturas donde están lo que se te pega, lo que se te pega ahí, lo que está pegadito, para que puedas funcionar, para que puedas activar bien. Y llega, dice, hasta los tuétanos. ¿Qué son esos tuétanos? Otra forma simbólica que presenta la palabra de Dios, que hace el Espíritu, la palabra de Dios, el tuétano. ¿Qué son los tuétanos? Hermano, los tuétanos son los que se le llama en medicina, se le llama la médula. Yo sé que usted me entiende eso, ¿verdad? Los ingleses le llaman the bone marrow o the marrow, el bone, donde está la esencia que le da la calidad de solidez a tus huesos. La esencia que le da es un líquido, hermano, que está ahí presente y que se distribuye para que tu capacidad de movimiento de este mismo esqueleto, ¿cuántos tienen esqueleto? Para que tu esqueleto, para que esos huesos puedan activar, puedan
funcionar. Aleluya. Que tú no vas a negar que hay cosas a veces que pasan por aquí en este país, hermano amado, después de ciertos años que vives en este país. La Biblia dice, ya viene el invierno, ya me van a empezar los dolores de los huesos. ¿Hello? Y hay cristianos que en el invierno se van. ¿Eso qué? Si se van a ir huyendo de aquí, ¿verdad? De estos fríos. ¿Eso qué? Pero te voy a hablar de otra área más espiritual, no solamente de eso. Creo que hay cosas que el Señor quiere arreglar. La médula es importante. Sin la médula usted se va a morir. La médula necesita estar pura, healthy, en buena salud, en very good health. Necesitas estar en un buen nivel de esos componentes que protegen tu cuerpo completo de eso que es la médula. La médula ósea, como se llama, ósea significa huesos. ¿Verdad? ¿Qué quiero decirte con eso? Que hay una esencia dentro de ti que el Señor quiere ministrar, que puedas tú funcionar en tu capacidad completa, que nada te impida el normal funcionamiento espiritualmente, estoy hablando. Y cada área de esas áreas mínimas que pareciera que no tengan mucho sentido para nosotros, hermanos, esas áreas mínimas el Señor quiere tratarlas como por medio de su palabra. Su nombre es gloria. Necesitamos esta palabra, hermanos. Amén. Alguien nos va a predicar algún día esta palabra que va a llegar a nuestro corazón. Alguien nos va a traer ese mensaje que nos va a hacer reaccionar o por lo menos reflexionar que estamos necesitando a Dios, a Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Por esta palabra predicada, por esta palabra los corazones son conmovidos, por esta palabra los corazones, las almas en su interior empiezan a dar muestra de que hay un vacío, porque el vacío que está dentro del corazón que no tiene a Dios no se quiere revelar, quiere esconderse el vacío, no quiere revelar que tiene un vacío adentro. He encontrado cantidad, docenas, voy a decir, ¿verdad?, de personas en mi camino con Cristo, amado, que me han dicho, ¿por qué siento un vacío adentro? Y yo le digo, porque no está Dios ahí. ¿Y cómo puedo hacer para llenar este vacío? Este vacío no lo llena nadie más que Jesucristo. Este vacío, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esto? Porque Dios no está en tu vida tomando dirección, controlando sus sentimientos, controlando sus pensamientos, tomando la vida de usted en sus manos. Alabado sea el Señor. La médula es parte de todo lo que te va a afectar todo el cuerpo. Sin médula usted no puede vivir. Usted necesita su médula en una buena salud, en un buen y buena composición de elementos necesarios que van a darte, he dicho y repito, un buen y normal funcionamiento para que puedas activarte en el camino de Dios, en las cosas que Dios te llama. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es para eso, sí, hermano. La palabra de Dios te da salud. La palabra de Dios te da vitamina espiritual, estamos hablando. La palabra de Dios te da la capacidad que no tenías, las fuerzas que tú habías perdido se recuperan esta misma tarde. Tú sales de aquí con una cara de valiente, entraste aquí como que venías arrastrando los pies y los zapatos en el piso. No querías ni venir a la iglesia. ¿Alguno aquí? Pues voy a decir una cosa, hermano. El Señor te trae y te trajo porque Él tiene un deseo de fortalecer, de ayudar, de cooperar con usted. Y por eso vienes a la casa de Dios y te enfrentas con este tipo de mensajes que a veces nos parece a nosotros como que es premeditado, dice la gente. ¿A alguien le ha pasado eso? Le voy a decir, la palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el libro de San Juan aparecen un par de versículos muy poderosos, porque lo que habló Jesús todavía tiene validez en este tiempo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo no ha cambiado, hermanos. Y lo que Él habló hace 2000 años todavía tiene validez y vigencia. Lo que Él dijo todavía hace efecto poderoso en las almas que lo quieran creer, reconocer y aceptar como lo que Él es, Señor de las vidas, que así lo reconozcan como Señor.
Y la palabra de Dios dice que lo que Él habló es palabra que trae espíritu, que te da espíritu, que te da un sentido de vida. Y son vida, amén, completamente vida. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan capítulo 12, versículo número 48, después que había dado palabra en una ocasión más, dice la Biblia que Él dijo que la palabra, esa que ellos habían escuchado, esa palabra les juzgará en el día postrero. Escuché bien, mis hermanos, estoy hablando lo que Jesús decía en el capítulo 12 del libro de San Juan. Nos especifica que esta palabra misma que tú oyes, que escuchas, esta misma palabra que usted lee en su Biblia, que usted tenga cuando usted la lea, esa misma palabra que usted aprende, que usted reconoce, que usted llega a la capacidad de oír y de entender en su mente, esa palabra misma le va a juzgar a usted aquel día. Eso es en un sentido. En otro sentido, el mismo Jesucristo es el juez de todos, que es lo que Dios tiene. En un sentido de la palabra, en otro sentido también Jesucristo. Pero en este sentido de la palabra misma del Señor, ella misma nos va a juzgar al día que nos toque el juicio. Gloria al Señor, porque todos vamos a ser juzgados por la palabra que conocemos. El libro de Hebreos lo pone bien bonito y dice: mejor es que no lo hubiéramos conocido. Pedro también habla del mismo tema y hablan paralelo los dos escritores. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: mejor es que nunca lo hubiera conocido. ¿Cómo es eso? Es simple, hermanos. Que ahora que tienes la verdad es mejor que no la niegues. Ahora que aprendiste la verdad es mejor que sigas adelante hasta que mueras en este camino del Evangelio. Dice amén. Es un camino que el retroceso es para perdición. El detenerse es para mal. La palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. ¿Lo tienen? Capítulo 1, Apocalipsis 1